habíamos conseguido una intensidad de casi 1 amperio, que llega a 0,82 a cortocircuito. Lo he unido me ha dado 0. Los he unido, me ha puesto 0. No, porque para medir la intensidad tienes que usar intercalarlo. Eso es. Tienes que poner como intensidad así y poner eso. Utilizar la pinza. La pinza amperiométrica. Entonces, y cuando ponemos una carga, esos 0,82 pasan a 0,52 amperios. Esto de aquí es para un módulo para nosotros. Las características adecuadas. De este módulo, ¿qué nos dice? Este ejemplo. Son de 66 vatios, que es más grande, por supuesto. Y luego la tensión, el circuito abierto 22, de trabajo 18, o sea que este módulo es bastante parecido a ese de ahí. Porque ese era 21 y 17, y este es 22 y 18. O sea, prácticamente es bastante parecido. Y luego ya, donde no se parece nada, es en intensidades. 4 y este 0,82, aquí ya no. Y otro ejemplo más de módulo, este de aquí. Es un módulo de 220, este es el normal de conexión a red. Son módulos que son de 1,5 metros de alto y 1 metro de ancho aproximadamente. 220 y con estas tensiones e intensidades. También se van repitiendo porque es lo que necesitamos de un módulo, saber sus intensidades y tensiones en los dos casos. En corriente en cortocircuito y en tensión a circuito abierto, que es cuando se obtienen los máximos. La cosa buena de las placas es que como es una piedra, si cortocircuitamos, aquí tenemos casi 1 amperio, bueno, si estuviera el sol, al cortocircuitar teníamos casi 1 amperio, que ese amperio tiene que ir a algún sitio, al final se transforma en calor. Como es una piedra, lo aguanta bien sin problemas. Si cortocircuitamos eso, no lo cargamos. Aquí podemos juntar los cables, que no sabemos que, bueno, pueden pasar cosas porque es energía, pero más o menos estamos seguros. Si es una batería, nos equivocamos y cortocircuitamos y no la cargamos. O sea, son lo contrario. Tienen muchísimo cuidado. Aquí podemos ir más o menos ligeros, pero aquí no. Aquí hay que tener muchísimo cuidado de no cortocircuitar, porque toda la energía que tiene aquí se libera en un instante y te la cargas.